Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en un universo que la verdad nos ha llegado en fragmentos. Son como piezas de una novela que mezcla thriller, historia, mitología, un poco de todo, sí. Y lo hace a lo largo de los siglos. Es una historia de gente que no envejece, de clanes enfrentados y de secretos que duran, pues, una eternidad. Exacto. Lo que tenemos delante es un cruce de historias bastante complejo, ¿no? Con personajes que viven siglos y que de repente se ven medidos en un lío tremendo por una explosión. Nuestra misión hoy es analizar estas piezas, ver cómo encajan y sobre todo entender qué mueve a esta gente. No solo qué pasa, sino por qué. Exacto. Y para no perdernos, creo que lo mejor es seguir tres hilos principales que surgen de ese caos inicial. Por un lado está Adriana, que se despierta en un mundo que, no reconoce en absoluto. ¿Vale? Por otro, su marido, Iago, que ha perdido literalmente los últimos 400 años de su vida. Casi nada. Y luego, en la sombra moviendo los hilos, tenemos a Nagorno, un estratega milenario que ve venir una guerra total. El análisis de hoy va a ser ver cómo estas tres tormentas, la personal, la histórica y la estratégica, pues están a punto de chocar. Pues suena a que tenemos trabajo por delante. Empecemos, si te parece, por Adriana, por su despertar, que es, yo creo, el punto de partida más confuso y lleno de tensión. Sin duda. Se despierta en Maine, en Estados Unidos, y lo primero que le dicen es que ha estado en coma. Y la persona que está a su lado es su hijastro, Gunnar, que resulta que es quien la secuestró. Es un arranque brutal, ¿eh? Estás completamente vulnerable y tu única fuente de información es la persona que te ha puesto en esa situación. Es que es terrible. Claro. Y a Gunnar le suelta una bomba tras otra. Le dice, ha habido una explosión en una clínica donde estábamos. Después, tu marido Iago o ha muerto o se ha fugado con otra mujer. Y para rematar. Aún hay más. Aún hay más. Un clan enemigo, los hijos de Adán, ahora los quiere muertos a todos. O sea, un panorama desolador. A ver, un momento. La secuestra, la aísla, le miente a su familia usando su propio móvil para hacerles creer que está bien y de repente se presenta como su único salvador. Ajá. ¿Esto es manipulación de manual? ¿O los textos sugieren que él de verdad cree que la está protegiendo? Esa es la clave del personaje y de la tensión inicial. Es que es las dos cosas a la vez. Desde el punto de vista de Adriana es una manipulación flagrante, claro. Obviamente. Pero los fragmentos nos dejan entrever que Gunnar opera con una lógica propia, una lógica forjada por siglos de paranoia y de guerra secreta. Él cree sinceramente que aislándola la ha salvado de un peligro mayor. Ya. El problema es que su método es indistinguible del de un villano, lo que crea una dinámica de desconfianza total. Ella no tiene más remedio que escucharle, pero, claro, cada palabra que dice es sospechosa. Y encima le revela el motivo de esta nueva guerra. El padre de Iago, Lur, ha asesinado a la matriarca de los hijos de Adán. Así que, de repente, no es un conflicto abstracto, es una vendetta. Exacto, es personal. Y eso define el carácter de Adriana desde el minuto 1. A pesar del shock y la confusión, su reacción no es de miedo pasivo, sino de rabia. Le exige la verdad. No se conforma. Se establece como un personaje que, aunque esté atrapada, no va a ser una simple víctima. Para nada. Vale. Así que Adriana está atrapada en un presente que no entiende y, por otro lado, su marido Iago está literalmente atrapado en un pasado del que no puede escapar. Su situación es, si cabe, todavía más extraña. Muchísimo más. Despierta y en su cabeza está en el año 1630. Para él, es un colono puritano en la América del siglo XVII. Madre mía. La mujer que lo cuida, Marion Adamson, es para él su esposa Manon. Imagínate el percal. Intenta ir a caballo a su plantación de Plymouth y se encuentra con un museo, un parking y una tienda de regalos. El nivel de shock tiene que ser monumental. Es un recurso narrativo muy potente, ¿no? La amnesia no solo es un drama personal para Iago, sino que funciona como un vehículo perfecto para que el autor pueda explicarle la historia de este mundo al lector a través de sus ojos. Totalmente. Aprendemos las reglas a la vez que él. Es una forma muy inteligente de manejar la exposición de un universo tan complejo. En lugar de un narrador soltándonos un rollo sobre los longevos, lo descubrimos a través de la confusión y el horror de Iago cuando Marion le dice la verdad. No envejecemos, han pasado 400 años. Y ahí viene el segundo golpe. El segundo golpe, que conecta directamente con la situación de Adriana. Que él es la causa de todo. Marion le revela que él mismo asesinó a Adana, la matriarca de los hijos de Adán.
y eso los convierte en exiliados. Un momento, paremos aquí. ¿Qué implica exactamente ser un exiliado en este mundo? Porque no suena a una simple etiqueta. No, en absoluto. Ser un exiliado, según se desprende de los textos, significa que has roto la regla fundamental de su sociedad: no matar a otro longevo. Al hacerlo, quedas fuera de la protección de tu propio clan. Estás solo. Ah, vale. Eres una presa legítima para cualquiera. No tienes a nadie que proteja, ni siquiera tu propia gente. Es la peor sentencia posible, porque te condena a una eternidad de estar huyendo. Entendido. Así que ella no solo tiene que asimilar que ha perdido 4 siglos, sino que en ese tiempo perdido se ha convertido en el hombre más buscado del planeta por un acto que ni siquiera recuerda. Exacto. Su viaje no es solo recuperar la memoria, es entender por qué todo el mundo quiere matarlo. Y mientras todo esto les pasa a Adriana y a Yago, ¿qué sabemos de Nagorno, el tercer pilar que mencionaste? ¿Él es el estratega, el que ve la guerra que se avecina? Nagorno es la pieza que se mueve en el tablero mientras los demás reaccionan a la crisis. Los fragmentos sugieren que él es el único que entiende la escala real del conflicto. Claro. Mientras Adriana intenta sobrevivir a Gunnar y Yago intenta entender qué siglo es, Nagorno ya está calculando, movilizando recursos, pensando varios pasos por delante. Él no ve un asesinato, ve la primera salva de una guerra de exterminio. Es el general que se prepara para la batalla mientras los soldados todavía están en shock. Exacto. Lo veremos más tarde, pero su presencia se siente como una amenaza latente desde el principio. De acuerdo. Volvamos a Adriana, porque su historia da un giro tremendo. Pasan unos meses y la encontramos intentando recuperar una apariencia de normalidad. Está en Libia. Sí, dirigiendo una excavación arqueológica. Incluso le dejo un mensaje de voz a Yago. Un mensaje que es una mezcla de "te echo de menos" y "ya no sé si vas a volver". Es la calma antes de la tormenta. Y la tormenta llega de la forma más bruta posible. Hay un derrumbe en la excavación, que sepulta todo su equipo. Que no es un accidente, claro. Claramente no. Y cuando vuelve a su tienda, la escena es puro terror. Su amiga y colega, Clara, está muerta. Y el arma del crimen es Una punta de lanza prehistórica. un detalle escalofriante. Usar un arma de hace miles de años para matar a una arqueóloga. Es un mensaje muy claro. No es un asesinato normal. Es una firma. Y junto al cuerpo, dejan la otra parte de la firma. Unas conchas de cauri blanco. La marca inconfundible de los hijos de Adán. Le están diciendo, sabemos quién eres, sabemos dónde estás y podemos llegar a ti cuando queramos. Y justo en ese momento de pánico total, ¿quién aparece? Pues de la nada, Gudmar. Qué casualidad, ¿verdad? Aparece justo en el momento preciso. La sospecha sobre él se dispara. Adriana lo piensa y como lector es imposible no pensarlo también. ¿Cómo sabía dónde estaba? Él lo justifica diciendo que la estaba vigilando para protegerla, pero la duda ya está sembrada y no le da tiempo a procesarlo. La obliga a huir, a quemarlo todo, a borrar su identidad. A desaparecer. Le dice la frase clave, para sobrevivir tiene que convertirse en un blanco móvil. Y así la empuja a iniciar con él el camino de Santiago, una alianza forzada, llena de miedo y de desconfianza. Y es en ese camino, en esa huida a pie, donde Gunnar decide que es el momento de contar su historia. Supongo que como una forma de ganarse su confianza. O de manipularla aún más, la ambigüedad sigue ahí. Pero la historia que cuenta es fascinante y nos transporta a Bristol, en Inglaterra, en el año 1352. Buf, saltamos en el tiempo. Menudo salto. Él era un capitán vikingo y allí conoce a Adana, la matriarca de los hijos de Adán. Y esta mujer, Adana, no es una villana cualquiera, ¿eh? Los textos la describen como alguien con una visión casi eugenésica para su clan. Ve a Gunnar y no ve a un hombre, ve una oportunidad genética. Exacto. Le dice, y la cita es muy reveladora, voy a necesitar tu semilla inmortal para parir vástagos como nosotros, grandes, fuertes, poderosos. Quiere crear una nueva estirpe de inmortales, y él es el semental perfecto. ¡Qué fuerte! Describe a sus hijos, Neville y Cotan, como fanáticos religiosos, obsesionados con la pureza de la sangre y con cazar al abuelo de Gunnar, Lorlo, al que llaman despectivamente el demonio blanco. Así que la enemistad no es de ahora, viene de hace casi 700 años. Es una guerra de linajes. Y una guerra muy sucia. La historia de Gunnar culmina en una huida terrible. El barco en el que intentan escapar los hijos de Adán es atacado y explota. Él sobrevive de milagro, con quemaduras espantosas por todo el cuerpo. ¿Y quién lo salva?
Quien lo salva es Suna, una de las hijas de Adán, que aparentemente ha decidido desertar de su propio clan. Esto le da una profundidad increíble al personaje de Gunnar. De repente ya no es solo el secuestrador ambiguo del principio, es una figura trágica, un superviviente de un trauma que arrastra desde la Edad Media, cubierto de cicatrices físicas y sin duda emocionales. Sí, un hombre que lleva siglos luchando esta guerra en secreto. Pero Sí, pero no olvidemos que toda esa tragedia la ha usado para justificar sus acciones, para manipular a Adriana desde el minuto 1. Los textos nos muestran su lado trágico, su dolor, pero nunca nos dejan olvidar que también es peligroso y que sus métodos son, como mínimo, cuestionables. entendemos por qué es como es, pero no necesariamente lo excusa. Exacto. Y mientras Gunnar revela el pasado, el presente se acelera y todos los hilos empiezan a juntarse de forma explosiva. Totalmente. Iago, por su cuenta, recupera su móvil. Escucha los mensajes de Adriana, los de antes del ataque en Libia. Es como una voz de un mundo que había olvidado. Claro. Con la ayuda de su padre Lúcer, el famoso demonio blanco, consigue localizarla. El reencuentro es en el Alto del Perdón, en el Camino de Santiago, un lugar con un nombre muy simbólico. Parece que por fin las cosas van a encajar. Un momento de emoción, de perdón. Sí, pero claro, en esta historia la paz dura muy poco. Mientras ellos se reencuentran, Nagorno, el estratega, por fin entra en escena de forma directa. Ya era hora. Sí. Guiado por Marion, la mujer que cuidaba de Iago, Nagorno ha hecho su movimiento. Ha localizado a los líderes de los hijos de Adán y, en una demostración de poder, ha forzado una tregua. No es una paz, es un alto al fuego. Y convoca un gran concilio de longevos. Para el solsticio de verano, sí, para intentar poner fin a la guerra. Suena una solución, hasta que deja de serlo. La tregua se rompe casi antes de empezar. De la peor manera posible. El padre de Adriana, un hombre normal, mortal, es asesinado. Y el método es el mismo que con su amiga en Libia. La punta de lanza, las conchas de Cauri. Pero esta vez Hay una nota. hay una nota. Una nota que la pone a ella en el centro de todo. Le exigen la investigación de Iago sobre el gen de la longevidad. Y la amenaza es directa. Obedécenos o todos a los que quieres morirán. Esto la empuja a una situación moralmente imposible. La colocan en un dilema de manual. Para proteger a su familia y a la gente que quiere, tiene que traicionar al hombre que ama. Exacto. Entregando una investigación que, en las manos equivocadas, podría ser el arma definitiva. Y en su desesperación, decide que va a hacerlo. Planea traicionar a Iago. Y justo cuando la tensión no puede ser mayor, en medio de esa crisis, cae la última y más grande revelación de todas, que lo reconecta todo. Una revelación que afecta a la identidad misma de Adriana. Descubrimos que su madre, a la que ella creía muerta por suicidio, en realidad está viva. Y no solo eso, su madre es Suna. Un momento. Suna, la hija de Adana, la que salvó a Gunnar del barco en llamas hace 700 años. La misma. Fingió su muerte para escapar de su propia familia, los hijos de Adán, pero también, y esto es crucial, para escapar de Nagorno. Con lo cual, Lo que significa que Adriana es por linaje, nieta de la matriarca de los hijos de Adán, la mujer que Iago asesinó. Y lo más importante, si su madre es una longeva, es muy probable que ella también lo sea aunque aún no lo sepa. es un giro que lo pone todo patas arriba. El conflicto deja de ser algo externo para ella y se convierte en algo que lleva en la sangre. Ella es parte de los dos bandos. Exacto. Y nos deja en un punto de máxima tensión. Tenemos un concilio de paz que se va a celebrar sobre una base de treguas rotas y asesinatos. Nagorno está reuniendo un ejército, anticipando la traición. Adriana está a punto de traicionar a Iago sin saber que ella misma es una pieza clave en este juego de linajes. Y la identidad del cerebro que está moviendo los hilos de los asesinatos. Sigue siendo un misterio. Con todo esto, nos quedamos al borde de un abismo. Pero hay un detalle en los textos que me parece que le da una dimensión completamente nueva a todo el conflicto. Se mencionan conceptos científicos reales, como los factores de Yamanaka. Sí, y ese es, para mí, el punto más interesante de todo este entramado. Los factores de Yamanaka son un concepto real de la biología celular, relacionado con la capacidad de reprogramar células adultas para que vuelvan a un estado embrionario.
lo que tiene enormes implicaciones en la investigación sobre el envejecimiento. Exacto. Entonces, el gen longevo del que hablan no es magia ni mitología. Los textos sugieren que tiene una base científica, biotecnológica. Exactamente. Y eso nos lleva a la reflexión final. Lo fascinante de esto es que saca el conflicto del terreno del mito familiar y lo mete de lleno en la ciencia ficción más actual. Esta no es solo una guerra entre clanes antiguos por una vendetta medieval. Es otra cosa. Es una carrera armamentística por el control de una tecnología biológica que podría redefinir lo que significa ser humano. La verdadera guerra podría no ser sobre linajes, sino sobre quién posee la patente de la inmortalidad. Así que la pregunta que nos queda flotando es: ¿qué sucede cuando las rencillas y odios milenarios, casi tribales, se encuentran de frente con la ciencia del siglo XXI? ¿Se vuelve la lucha más sofisticada o simplemente más salvaje?